Buenas tardes, darle la bienvenida a todos y todas a esta nueva semana de trabajo que va desde el día 30 de junio hasta el día 3 de julio, este viernes. Tenemos una semana un poco más corta, pero no por eso va a significar que va a ser una semana con menos trabajo o menos actividades, ¿ya? Los invito a que durante esta sesión vayan tomando nota en sus cuadernos, si es que los tienen a su disposición o en una hoja. También pueden ir escribiendo en un Word su apunte, porque la idea es que tengan el registro de lo que estamos haciendo el día de hoy y después puede que les sirva para repasar la guía. La clase está elaborada en base a toda la información que está en la guía. Por lo tanto, esta sesión de 1 hora o un poquito más les va a servir para ir respondiéndola y de esa forma van a poder comprender mejor lo que se está trabajando en ella. Cualquier consulta que tengan, háganla a través del chat, activen sus micrófonos, no hay ningún problema, ¿ya? Son bienvenidas las preguntas, así que no tengan miedo en consultar. No sé si alguien quiere compartir algo antes de que comencemos o partimos de inmediato ya de lleno con lo que es la materia. Esperar que estén todos bien en sus casas, ¿cierto? Y vamos a comenzar ya con el trabajo de esta semana. Nosotros vamos a ver el día de hoy lo que está relacionado con el proceso de exploración del territorio de Chile. Es un tema que ya empezamos a trabajar la semana pasada y esto es lo que va a aparecer en su evaluación formativa de la próxima semana. En primer lugar, era ¿Vamos a tener necesario... evaluación? Igual que la prueba de la otra vez. Sí, Josefa, es el mismo sistema, ¿cierto? Se les manda a ustedes el link y ustedes la hacen a través de internet. El día de la prueba de historia, yo les voy a compartir un link en el que yo voy a estar conectado toda la mañana para responder preguntas que tengan sobre la evaluación, ¿ya? Pero es el mismo sistema de un link a través de Google Forms. Y para las personas que no tengan un acceso a una conexión estable, también va a estar la disponibilidad para retirar las guías, o sea, las pruebas, perdón, y contestarlas en papel. Y después ustedes tienen que mandar solamente la fotografía de la hoja de respuesta. Así que no sé si eso responde su consulta, Josefa. Sí, profe. Vale, ya. Comenzando con el tema, entonces, uno de los puntos principales está relacionado con la delimitación de las fronteras de nuestro territorio. Esto ya lo veníamos hablando de la semana pasada, y para lograr una correcta delimitación de nuestras fronteras, en primer lugar, se toma como consideración la frontera que existía en la época colonial. Por eso es que se habla acá del iuti possidetis, que en el fondo es un concepto legal que hace alusión a que las fronteras que tú ya tenías como territorio, las que tenías en la época colonial, se mantienen en tu época como país independiente. Estamos hablando de 1818 en adelante. El problema de esto es que esas fronteras de la época colonial, cuando los españoles dominaban América, se basaban en límites naturales, por lo tanto eran muy imprecisas. Muchas veces era un río, una montaña, un cerro el que fijaba un límite. Y con la tecnología que existía en la época, la exactitud de esos mapas, de esos límites que se fijaban, era muy baja. Piensen que el día de hoy nosotros podemos con una exactitud casi del 100%, a través de los GPS o los distintos sistemas de posicionamiento satelital, podemos saber a ciencia cierta dónde está alguien o cuál es la ubicación exacta de un punto en específico. Pero en una época en la que no existían satélites, que los mapas se tenían que hacer prácticamente al ojo y en base a las mediciones que realizábamos mirando las estrellas, era la imprecisión bastante alta. Y eso va a generar conflictos entre los distintos países. Ya, pasando al siguiente punto, también había muchos territorios que si bien, por ejemplo, Chile reclamaba como suyos, en el mapa que ustedes están viendo acá en la pantalla a su izquierda, Chile reclamaba territorios, por ejemplo, entre Concepción y Valdivia como que eran parte del territorio nacional. Pero sin embargo, del río Biobío hacia el sur, era una zona que estaba totalmente deshabitada por chilenos y no había presencia del Estado en sí. Era un territorio principalmente habitado por pueblos mapuches. Y en la zona de Valdivia recién ya encontrábamos otra presencia estable de personas que podíamos considerar como representantes del Estado de Chile. Pero todo el territorio entre el río Biobío y la ciudad de Valdivia era una zona que en la práctica el Estado no estaba ejerciendo su presencia. Y si ustedes se fijan en el mapa que aparece a su lado izquierdo, este es el mapa que va a tener nuestro país
aproximadamente en el año 1823. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, la extensión territorial de Chile dista bastante de lo que es el día de hoy. La zona del extremo sur estaba prácticamente deshabitada. Ustedes se fijan, Argentina tenía la comandancia del Fuerte del Carmen, que era un lugar específico, ¿cierto?, entre el río Negro y el río Colorado, en la cual había una presencia del Estado argentino. Pero en la práctica el resto de la Pampa y de la Patagonia estaba totalmente deshabitada por argentinos y chilenos. No había presencia del Estado. Y eso va a ser una preocupación para nuestro gobierno, porque podía llegar cualquier país. Podía haber llegado holandés a instalarse a la zona del Estrecho de Magallanes y reclamar ese territorio como holandés. Total, no habitaba nadie y no había presencia del Estado chileno. Entonces esos son problemas que vamos a tener que ir resolviendo. Nuestro país efectivamente ocupaba entre Copiapó y Concepción. Esos eran los territorios 100% podríamos decir consolidados como territorio chileno. Después había un bloque, que era una zona donde no había presencia del Estado y se llegaba a Valdivia. De ahí hacia el sur, totalmente despoblado y no existía una presencia y un dominio del Estado como existe el día de hoy. Así que esos son problemas que va a tener que enfrentar nuestro país y que va a tener que buscar solucionar. La presencia de la administración del Estado. En la imagen que ustedes están viendo acá, aparece la cuesta Buenos Aires, que está al norte de la ciudad de La Serena. ¿Por qué estamos viendo esa imagen? Es una cuesta que es de aproximadamente 8 kilómetros, en la cual el camino va dando vueltas así, alrededor del cerro, y nos sirve para ejemplificar lo compleja que es la geografía de nuestro país. Transportarnos dentro del territorio chileno el día de hoy incluso sigue siendo complicado. Imagínense cómo era hace casi 200 años atrás. Incluso un viaje tan simple como es el día de hoy, ir de Concepción a Lota, que en un automóvil nos podemos demorar, si hay buen tráfico, media hora, si hay mucho tráfico, 1 hora y media o 2, dependiendo si hay taco. Pero a grandes rasgos no nos vamos a demorar más de ese tiempo. En cambio, en esta época, transportarse desde Concepción a Lota era una travesía que podía durar 2 o 3 días. ¿Ya? Por lo tanto, desplazarse dentro del territorio chileno era muy complejo. Imagínense, estamos hablando acá cerca de una ciudad grande. ¿Cómo habrá sido de difícil entrar a los pueblos que están hacia las montañas o al interior del desierto? Era prácticamente imposible. Y además nuestro país, como estaba recién comenzando su vida independiente, prácticamente no tenía dinero. Por lo tanto, no habían recursos como para financiar la construcción de un ferrocarril o la construcción de un camino, quizás para hacer más expedita la comunicación. Y a diferencia del día de hoy, nosotros tomamos nuestro teléfono y podemos mandarle un WhatsApp a un amigo que está viviendo en Japón, o podemos llamarlo por Skype, Meet o de distintos medios y hablar con alguien de forma inmediata, sin importar si está al otro lado del mundo o en la casa al lado. Hace casi 200 años atrás la comunicación era principalmente a través de cartas o persona a persona. Y si yo enviaba una carta y los caminos eran difíciles, el correo no llegaba todos los días, una vez a la semana quizás, eso iba dificultando y haciendo que los tiempos de comunicación fuesen muy lentos. Fácilmente yo podía demorarme un mes en que una carta llegase desde Concepción a Santiago y después otro mes esperando la respuesta. Imagínense cómo lo hacían las personas de esa época. Si el día de hoy nos desesperamos cuando alguien nos deja en visto más de 30 segundos y empezamos a sentir ya que nos están ignorando, poco menos. Imagínense esperar 2 meses la respuesta a un mensaje. Los tiempos funcionaban de forma distinta, la gente era más, podríamos decir, más tranquila en ese aspecto y todo era más pausado. El día de hoy, en cambio, nuestra sociedad es totalmente acelerada y todo es de forma inmediata. Si se presenta un problema, yo quiero una solución de forma lo más rápido posible, ojalá fuese al tiro. Y así funciona nuestro país el día de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las dificultades que vamos a tener nosotros como chilenos al comienzo de nuestra vida independiente. Comunicarnos de un lugar a otro era muy complejo. Hace unos años atrás, es cosa de que ustedes les pregunten a sus padres, por ejemplo, las carreteras del día de hoy en Chile son bastante de una calidad, podríamos decir, casi europea, pero hace 20 años atrás los caminos dejaban bastante que desear. La carretera que iba, por ejemplo, de Laja a la Ruta 5 era un camino de hormigón, lleno de hoyos, con muchos accidentes. La Ruta 5 no era una autopista, era una vía bidireccional, o sea, una pista hacia el norte, una hacia el sur. A veces podían estar 3 horas detrás de un camión sin poder adelantar.
los buses tampoco fluían con la velocidad que el día de hoy. Viajar en avión era un lujo prácticamente, lo hacían los ricos solamente. En cambio, el día de hoy todo esto ha cambiado y la comunicación es claramente más rápida y eficiente. Si tienen suerte, incluso pueden comprar un pasaje, antes de la pandemia por lo menos, podían pillar un pasaje de Concepción a La Serena en avión por 15.000 pesos. Y eso nos permite movernos y los tiempos cambian igual. Y la velocidad de los procesos también cambia. Dentro de todos estos desafíos va a haber una mirada fundamental y que va a ser muy importante para lograr el desarrollo. En este aspecto estamos hablando del tema de la ciencia. La ciencia tiene un rol fundamental en cuanto al conocimiento de nuestro territorio, en cuanto también a conocer las riquezas que habían en él. El tipo de tierra, por ejemplo, para los cultivos. Es importante ya que yo sepa el valor mineral que tiene la tierra donde yo voy a cultivar, por ejemplo, papa o trigo. Puede que una tierra en específico me sirva para el trigo, pero que no sea ideal para las papas, o puede que sea muy bueno para los pinos, pero que no me sirva para plantar un roble. Entonces, por eso es importante conocer nuestro entorno natural. De esa forma, estamos hablando del ámbito económico, puedo sacarle mayor provecho a este. Puede que en una zona específica de Chile, por ejemplo, la zona de Cañete, una zona que es reconocida por el tema de las papas, debido a la humedad y el tipo de tierra que hay ahí, las papas crecen muy rápido y el tipo de papa de Cañete es muy apetecida en el mercado, porque una papa es buena, es grande, ¿cierto? Y crece rápido. En cambio, puede que yo, si quisiera cultivar papas en el desierto, claramente no van a resultar. Y por eso es importante que yo conozca, el aspecto natural, por ejemplo, del suelo y del clima, que es un factor fundamental. En nuestra zona de acá, la octava región, por ejemplo, si ustedes a donde miran está lleno de pinos. Y eso es porque el clima en Chile, más el tipo de suelo que tenemos, es el que produce que el pino insigne en nuestro territorio crezca, logre su maduración en algo así como 8 años. En cambio, en los países que es de origen, en Estados Unidos, por ejemplo, puede que se demore el doble. Pero las condiciones climáticas acá son las ideales y por eso es que está tan lleno de plantaciones forestales. Y eso también permite activar toda una industria forestal que genera miles de empleos. Por eso es importante conocer los recursos naturales y nuestro entorno. De esa forma podemos lograr el desarrollo económico. Y el desarrollo económico, ¿cierto?, es un medio que finalmente va a llevar al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Siempre se ha dicho que si no tenemos una buena economía como país, es imposible que podamos financiar, por ejemplo, una educación superior gratuita para todos. El país necesita tener ingresos y para eso es necesario el funcionamiento económico, que es uno de los temas principales que se están debatiendo el día de hoy en el mundo. ¿Seguimos extendiendo las cuarentenas o empezamos a reactivar la economía? ¿Hasta cuándo puede aguantar el bolsillo del Estado? Y eso todos los países han tenido que discutirlo. Perú, por ejemplo, esta semana ya está empezando a reactivar su funcionamiento económico, pero es porque ya el Estado no le da más abasto para seguir apoyando a la población. Y todos los países han tenido que enfrentar esos problemas. Por lo tanto, el ámbito económico es fundamental para el desarrollo de una sociedad. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. No, En Argentina, En Argentina, ¿qué pasa en Argentina? ya que he visto que estaba, bueno, mejor olvídalo. Yo no sabía que Chile tenía antes parte de Argentina. Sí, antiguamente nuestro país tenía parte de la Patagonia que el día de hoy pertenece a Argentina. El Me di problema, cuenta hace poco por unos memes. sí, está el meme igual del Chile. ¿Qué pasaría si Chile, por ejemplo, invadiera Europa? Y aparecía que Chile estaba en toda la costa de Europa, por ejemplo. Eso también lo he visto. Lo que pasó con la Patagonia fue que cuando Chile estaba en guerra con Perú y Bolivia, en la zona norte, ¿cierto? Allá arriba, Argentina empezó a reclamar la Patagonia como suya. Y dio a entender, diplomáticamente hablando, de que si Chile no se la entregaba, probablemente nuestro país también iba a entrar en guerra con Argentina. Y como en esa época se había comprobado, de acuerdo a lo que se conocía, que era una tierra prácticamente inútil, la de la Patagonia, Chile se la entregó a Argentina. Pero en la práctica nuestro país nunca la ocupó realmente.
no habían ciudades chilenas, ni había presencia de, por ejemplo, de policías de la época, nada. Nuestro país prácticamente tenía botada la Patagonia Argentina. Entonces Argentina la empezó a reclamar como suya, y como Chile estaba ocupado en el tema de la guerra en el norte, donde había riqueza, la riqueza de salitre, nuestro país decidió cederle ese territorio a Argentina. Eso explica por qué el día de hoy no tenemos eso como parte de nuestro territorio. Ignacio. ¿Y hoy no sirve la Patagonia si lo hubiera obtenido o no? El tiempo después, ya como 40 años después de que Chile se la entregó, se descubrió que tiene grandes reservas de gas y de petróleo. Pero en la época no se conocía en absoluto que estaban esos recursos ahí. Si lo hubiese mantenido Chile, la Patagonia como territorio nuestro, no hubiese permitido acceder, por ejemplo, a ese petróleo y gas natural, que de hecho el día de hoy nuestro país le compra gas natural a Argentina. Pero en la época que se le entregó no se conocía que había esa riqueza ahí. Entonces se consideró que era una tierra que no tenía ningún valor. Muchas gracias. De nada. No sé si tienen alguna otra consulta antes de continuar con el siguiente tema. ¿No? Ya, seguimos. ¿Y quién se va a encargar de toda esta investigación? Principalmente va a ser la Universidad de Chile, que va a ser una de las primeras universidades que se va a encargar de realizar este catastro a nivel nacional de cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son las plantas que hay acá, los animales, los minerales que están debajo de la tierra, y también saber cuánta gente vive en el territorio, ¿ya? Por un lado vamos a tener los censos, más adelante les voy a dejar la descripción de lo que es el censo de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. También eso les va a servir después si es que quieren reestudiar este tema, porque la presentación se las voy a dejar también a su disposición para que la puedan revisar con más tiempo. Uno de los puntos principales de la creación de universidades es el tema de la investigación. El día de hoy, por ejemplo, cuando ustedes salgan de cuarto medio, las universidades atraviesan un proceso de acreditación, en el cual tienen que, en cierta forma, demostrar que ellas funcionan bien en distintas áreas. Y una de las áreas principales para la acreditación de las universidades está relacionada con el tema de la investigación. Es decir, cuál es el aporte que hace la universidad al conocimiento científico del país, ¿ya? Por eso es que el día de hoy, dentro de los países, por ejemplo, que están trabajando por descubrir una vacuna contra la cepa actual del coronavirus que nos está afectando, Chile también está trabajando con un laboratorio en descubrir una vacuna tipo. Es dentro de los 40, más o menos, eran como 25 países que están tratando de buscar una vacuna para esta enfermedad. ¿Por qué es importante el desarrollo científico? Porque esto le va entregando valor agregado a lo que nosotros producimos. Es cosa que ustedes miren Japón. Si yo pienso en Japón o en Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Sur, el día de hoy es sinónimo de tecnología. Pero hace 50, 60 años atrás, Corea del Sur era un país agrícola. Se dedicaban a cultivar, no me acuerdo la verdura exacta, pero eran como repollo. Y el día de hoy es un país total y absolutamente tecnológico. Y eso es porque Corea del Sur se colocó la meta de que ellos tenían que salir del subdesarrollo y de la pobreza, y la única forma de hacerlo era mediante la educación. Educaron a su población, después empezaron a crear universidades, se empezaron a dedicar a la investigación científica. Y hoy día son una de las principales potencias tecnológicas del mundo. Aparte de ser aparte del K-pop, también exportan tecnología. Y de hecho el K-pop también es parte del desarrollo tecnológico de Corea del Sur. La última fase de desarrollo del K-pop presenta de que el país viva de los ingresos que genera el K-pop, de los idols, de la venta de merchandising, y que todo eso vaya influyendo en el bienestar de la sociedad coreana, en este caso. Por eso es importante la investigación científica y el desarrollo. Nos permite tener a todos tener una mejor calidad de vida. ¿Qué son los censos? ¿Para qué sirven? Son estadísticas de carácter oficial. Es decir, es una mirada que nos entrega el Estado y que nos permite conocer las características de la población y su distribución. Y eso permite que el país pueda tomar decisiones. Por ejemplo, si yo sé que entre Concepción y Laja, los pueblitos que están a la orilla del río, no sé, viven 10.000 personas,
Y esas 10.000 personas que viven en Buenuraqui, Talcamávida, Gomero y todas esas estaciones que están entre medio, no tienen ningún medio de transporte. Entonces yo como Estado puedo tomar la decisión de subvencionar, es decir, de financiar el Corto Laja. Y por eso cuando ustedes viajan en ferrocarril desde Laja hasta Concepción, el pasaje que ustedes pagan es muchísimo menor al pasaje real, porque el Estado está colocando la mitad de los recursos para que funcione el ferrocarril. Es decir, cuando yo pago los 1.650 que vale el pasaje, en realidad yo estoy pagando 1.650 y el Estado le pasa a la empresa de ferrocarriles otros 1.650 y eso permite financiar el funcionamiento del ferrocarril. Y eso es porque ese tren funciona no con la finalidad de ser rentable económicamente, sino que ese ferrocarril tiene una función de ser rentable socialmente. Es decir, el beneficio que entrega a las personas que viven ahí en esos pueblitos es superior al costo económico. Nosotros colocamos en una balanza rentabilidad social, es decir, cómo mejora la calidad de vida de las personas, y por el otro lado, la rentabilidad económica, si es rentable financieramente. Y si un proyecto tiene una rentabilidad social superior a la económica, el Estado puede subvencionar esa diferencia para que sea financieramente viable el ferrocarril, por ejemplo. Y eso lo podemos lograr a través de los censos. Los censos nos dicen cómo está distribuida la población y sus características, y eso permite que el Estado tome decisiones. Que se construya un hospital en un lugar determinado. Por ejemplo, el Hospital de Los Ángeles es un hospital muy grande y complejo, pero no es porque atiende solamente a Los Ángeles, atiende a toda una red de hospitales más pequeños, donde está el de Laja y distintos hospitales de la provincia de Biobío. Y esa decisión de invertir en la ciudad de Los Ángeles, en ese hospital, se toma en base a las estadísticas de cuánta gente vive y sus características. Por eso es importante tener conocimiento para tomar decisiones. Lo mismo que el eslogan de la radio Bio Bio, que nos dice el hombre que no está informado, ¿cierto? No puede tener opinión. Es decir, para yo tomar una decisión, para elegir un bando u otro, tengo que informarme. El Estado, para invertir su dinero, también tiene que estar informado de qué es lo que necesita la población y en los lugares en los cuales está establecida. Acá está la definición de lo que es censo, de acuerdo a lo que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Nos presenta que los censos nos permiten obtener información del total de la población. El censo normalmente se realiza un día en específico en el cual se paraliza todo el país y van personas a sus casas a preguntarles cuánta gente vive ahí, cuáles son las características de la vivienda, y eso nos va a permitir conocer como país de qué forma estamos compuestos y cuáles son las características de nosotros quienes habitamos el territorio nacional. Los censos de población, ¿cierto?, que se realizan en la época, estamos hablando del siglo XIX, con tecnología del siglo XIX. Tienen que pensar que los registros se llevaban escritos en hojas de papel, muchas veces en cuadernos que se podían ir perdiendo, los datos había que sumarlos a mano, no habían calculadoras. Por lo tanto, imagínense lo difícil que era llevar una estadística correcta. Si incluso el día de hoy nosotros cuando hacemos una prueba de matemáticas nos podemos equivocar, aunque ocupemos calculadora. Imagínense los datos poco confiables que se obtenían de cálculos hechos a mano. Eso va a generar que si bien las estadísticas no fuesen 100% confiables, sí nos va a entregar una fotografía, un poco borrosa, pero por lo menos vamos a tener una noción de qué es lo que está pasando dentro del territorio y cómo se está distribuyendo la población. Cuando hablamos del tema de la institucionalidad, quiere decir qué es lo que está detrás de los censos, por ejemplo, o detrás de la creación de las universidades. Es decir, de qué forma el Estado pone en funcionamiento esta iniciativa. En el ámbito institucional, podemos decir que en 1843 se genera la ley de censos y se crea la Oficina de Estadísticas, lo que el día de hoy es el INE, o Instituto Nacional de Estadísticas. Para que funcione esto, ¿cierto? Cuando se crea una ley del Estado, esta ley viene acompañada del financiamiento para que funcione. Es uno de los temas que más se cuestionan en el Congreso. Cuando un diputado presenta un proyecto de ley, el diputado también tiene que presentar cómo se va a financiar esa ley que él quiere aplicar. ¿Por qué? Porque toda ley va a involucrar, en la mayoría de los casos, sí o sí el uso de recursos. Y tiene que estar especificado de dónde van a provenir esos recursos, para que el programa que se implemente a través de esta ley tenga un financiamiento estable en el tiempo. De lo contrario, sería un proyecto que nace muerto. Si no tiene financiamiento, sería un proyecto que no va a poder funcionar realmente. En el caso de esta ley de censo,
se va a establecer que el financiamiento va a ser destinado principalmente a atraer personas del extranjero que sean expertas en estadísticas. Es decir, que nos permitan analizar los datos recopilados de una forma confiable y que ese análisis también nos permita tomar las decisiones acertadas. Y también ir organizándolas bien. El día de hoy, si ustedes entran a la página del INE, pueden buscar los resultados del censo del 2017 y van a poder ver, por ejemplo, cuánta gente vive en Laja, en cuántas personas viven por casa, también aparece esa información con mayor detalle, el nivel de adultos mayores que hay, el porcentaje que hay en comparación con el resto de la población, qué porcentaje corresponde a migrantes dentro de los habitantes del territorio, la distribución de ellos, y en fin, conocer todos los datos relacionados con nosotros como población y nuestras características. Esa es la finalidad última que tiene el censo. La Universidad de Chile, ¿cierto?, va a estar a cargo, no el equipo de fútbol, sino que la institución de educación va a estar a cargo de el tema del desarrollo científico, ¿ya? ¿Por qué es importante la creación de una universidad? Las universidades el día de hoy, ¿cierto?, concentran el conocimiento y de hecho su nombre lo dice. Universidad, la composición de la palabra quiere decir conocimiento universal, es decir, el conocimiento de todo. Las universidades se tienen que encargar de eso. Tienen distintas áreas las universidades, no solamente las carreras que ustedes quieren estudiar cuando salgan de cuarto medio. Ese es el área de pregrado. Todo lo que está relacionado con los estudiantes que salen de cuarto medio y sacan una carrera profesional es pregrado. Pero también hay un área de las universidades que es investigación, un área que es vinculación con el medio, un área que es de posgrado. Es decir, cuando ustedes ya terminan una carrera profesional, después pueden seguir estudiando en la universidad, perfeccionándose en temas específicos. Como por ejemplo, no sé, los médicos normalmente, ¿cierto? Es médico general, que es un médico que uno normalmente va a ver, no sé, cuando está medio enfermo, se siente mal, es como el médico de entrada. Es quien te revisa y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes, no sé, gripe. Pero para comprobarlo, vamos a hacer una radiografía. Es decir, él va a investigar y en base a los insumos que nosotros le entreguemos, él nos va a dar un diagnóstico. Pero ¿qué pasa si el médico, ¿cierto?, nos examina y siente que hay un ruido extraño en los bronquios? Pero como él es general, es decir, no tiene un conocimiento específico de un área, nos dice, ¿sabes qué? Esto puede ser algo broncopulmonar, pero te voy a derivar a un broncopulmonar, que es un médico general que se especializó en bronquios, pulmones, sistema respiratorio. Eso nos permite ir a una persona que está, ¿cierto?, mejor capacitada y con un conocimiento específico del problema que nosotros probablemente tengamos. Lo mismo pasa también en las distintas áreas de la pedagogía, por ejemplo. ¿Por qué en el liceo ustedes tienen tantos profesores? Porque cada asignatura tiene un profesor distinto y no es como en la enseñanza básica, que en primero y segundo básico, por ejemplo, la misma profesora o el mismo profesor le hacía todas las asignaturas. Porque cuando ustedes entran en enseñanza media, ¿ya?, o desde quinto básico en adelante, cada área del conocimiento que ustedes van trabajando es más especializada. Por eso tienen un profesor de historia, una profesora de inglés, una profesora de matemática o profesor, y así sucesivamente. Todos nosotros tenemos en común una sola cosa, que desarrollamos el ámbito de la pedagogía. Todos somos licenciados en educación, pero aparte tenemos, ¿cierto?, nuestra especialización del área correspondiente. En mi caso, historia, y en el caso de cada uno de los profesores. Eso quiere decir que manejamos el tema pedagógico, pero que también manejamos una disciplina específica, ¿cierto? Y así funciona la sociedad en su conjunto. Ya no es como en la época antigua, por ejemplo, cuando hablamos de Da Vinci, que Da Vinci pintaba, era ingeniero, arquitecto. Sabía de todo un poco, era como un maestro chasquilla. En cambio, el día de hoy nosotros somos nuestra sociedad es cada vez más especializada. Y por eso, probablemente, cuando ustedes salgan del liceo y entren a una carrera universitaria o técnica, una vez que ya hayan logrado su carrera técnica o universitaria, después probablemente van a tener que seguir estudiando y especializándose. Porque además lo que les enseña la universidad, ustedes tienen que considerar que es la base. Y de esa base nosotros partimos y vamos cada vez perfeccionándonos como profesionales y de esa forma contribuimos a la sociedad. En el caso de la Universidad de Chile, que se funda en el año 1843, tenía
distintas funciones y distintas ideas en la génesis de su creación. En primer lugar está el tema de reconocer el territorio chileno y quienes lo habitaban. También tenía un rol educacional, buscaba formar a los nuevos profesionales para este país que estaban haciendo y también investigar las características de nuestro territorio. Esto está amparado bajo la idea de la ilustración, la idea del progreso indefinido. Es decir, que el ser humano puede lograr su máximo desarrollo a través de la razón, a través del conocimiento. Y un país, para considerarse como un país actualizado, un país que está a la vanguardia, tenía que tener conocimiento y creación científica. Y por eso Chile va a empezar su época de investigación y su época de, podríamos decir, de masificación de la educación de a poco. Las misiones científicas, como ustedes pueden ver en esta imagen con la cual la busco representar, aparecen dos personas, ¿cierto?, con una pinta como de exploradores. Y ellos están, si ustedes se están dando cuenta, van investigando lugares en los cuales antes no había llegado el hombre. Lugares quizás donde antes habitaban pueblos indígenas, pero lamentablemente, como la mayoría de los pueblos indígenas no desarrollaron un lenguaje escrito ni tenían bibliotecas donde almacenar el conocimiento, quizás mucha información que ellos tenían del lugar donde habitaban se fue perdiendo con el paso del tiempo. Pero en cambio nuestra sociedad occidental va a empezar a ir a estos lugares a investigar y a guardar registros. De hecho, hasta el día de hoy existen copias de los registros de la investigación de esta época. Lo que se buscaba hacer con estas misiones era principalmente dos cosas: reconocer geográficamente las características de nuestro país y construir una identidad nacional, y por el otro lado, conocer las riquezas que tenía nuestro territorio, que es lo que les decía al comienzo de la clase. Ahora vamos a ir viendo a algunos de estos investigadores que van a llegar a nuestro país. Uno de ellos, uno de los primeros, es el señor Claudio Gay, quien era un naturalista. Es decir, él estudiaba principalmente la flora y la fauna. Cuando hablamos de flora, estamos hablando de las plantas, los árboles, y cuando hablamos de fauna, estamos hablando de los animales en general. Él fue contratado por el Estado de Chile, es decir, el gobierno le pagó a él, lo trajo desde Francia y le pagó para que hiciera una investigación de todo el territorio. También va a llegar don Ignacio Domeyko, quien va a venir de Polonia, también contratado por el Estado, y él va a dar la cátedra de química y de mineralogía en el Liceo de Coquimbo. En esta época, los liceos funcionaban también como una especie de universidad. De hecho, el Liceo Enrique Molina, acá en Concepción, también va a impartir la carrera de Derecho durante unos años, porque los liceos eran como el único lugar de conocimiento que había en algunas regiones, y por lo tanto van a tener la misión de llevar a cabo, ¿cierto?, el conocimiento tecnológico y científico. Piensen que acá en nuestra región, la primera universidad que se funda es la Universidad de Concepción, que el año pasado cumplió recién 100 años, es decir, se fundó recién en 1919, si no me equivoco. Por lo tanto, en esta época no había universidad y los liceos eran lugares que concentraban el conocimiento científico de la época. ¿Qué es lo que va a hacer Domeyko y por qué estamos hablando de él el día de hoy? Porque se va a encargar principalmente de investigar las riquezas que habían debajo de la tierra, es decir, los minerales que habían en nuestro territorio. Y de esa forma podemos saber que, por ejemplo, en la región donde él estuvo a cargo, la región de Coquimbo, hasta el día de hoy se encarga de la explotación de hierro y de cobre. Y el hierro que se saca de la región de Coquimbo después viene en barco, se traslada, llega al puerto de San Vicente, acá en Talcahuano, y se lleva a Huachipato, donde se transforma en acero. Y esa explotación de hierro empezó hace más de un siglo atrás, gracias a este conocimiento científico de saber qué recursos naturales hay en distintas partes de nuestro territorio. El señor Filippi, Rudolfo, él era cirujano y también era naturalista, y va a empezar a explorar, ¿cierto?, a lo largo y ancho de Chile para identificar el tipo de fauna que habita en el territorio. Imagínense estar en clases con él en la universidad y como salida a terreno iban a una zona deshabitada donde nunca antes habían ido investigadores a reconocer especies nuevas. Y por último, uno de los personajes más importantes del ámbito científico a nivel mundial, que es Sir Charles Darwin, él también va a estar en nuestro país. Va a estar durante 3 años en Chile y va a llevar a cabo cierta observación geológica, el tipo de suelo, las rocas,
botánicas relacionadas con las plantas, antropológicas relacionadas con el estudio del ser humano y zoológicas relacionadas con los animales. Gran parte de las observaciones que él va a hacer en nuestro país, y a lo largo de Latinoamérica, sobre todo la isla Galápagos frente a Ecuador, va a ser el sustento, podríamos decir, el sustento que va a tener para su teoría posteriormente de la evolución, que la va a recopilar en su libro El origen de las especies, donde nos va a plantear que las especies tienen dos alternativas en el fondo: adaptarse o morir. La especie que es capaz de adaptarse, de evolucionar, adaptarse a las condiciones nuevas de su entorno, es la especie que va a lograr sobrevivir a lo largo del tiempo. De ahí viene esta idea de la teoría de la evolución, que más adelante nos va a plantear incluso el hecho de que nosotros como especie humana somos una rama que vino evolucionando desde el chimpancé en adelante. Esto se va a basar en las observaciones de Darwin, sumado también a los hallazgos arqueológicos en África principalmente. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una teoría, hasta el día de hoy sigue siendo teoría, quiere decir que es una idea que todavía no logra ser comprobada al 100%. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ley de la gravedad, una ley se caracteriza por cumplirse siempre. Es decir, no hay ningún caso en el cual una ley no se cumple en el ámbito científico. No, si yo no creo en la ley de la gravedad, no significa que vaya a salir flotando de mi silla y me vaya a ir al espacio, sino que es un hecho comprobado con evidencia científica, y no importa si tú crees o no en la ley de gravedad, tú vas a estar fijo al suelo. ¿Ya? En cambio, una teoría es una hipótesis, es una posible explicación a algo que no ha sido comprobado al 100%. Por eso se habla de que es una teoría de la evolución. O sea, lo que dice Darwin podría ser cierto, como también podría no ser cierto. Pero como es teoría, cierto, se mantiene ahí en el suspenso de que es algo que está en fase de comprobación. La ocupación en el sur de Chile. La imagen que ustedes están viendo acá detrás corresponde al volcán Osorno, y el lago que está ahí a su alrededor, si han tenido la oportunidad de viajar al sur de Chile, es el lago Yanquihue, una de las zonas más, a mi gusto, una de las zonas más bonitas naturalmente que tiene nuestro país. Aquí hay dos conceptos que vamos a ver de entrada, que los vamos a explicar rápidamente, que también están en su guía. Acuérdense que todo lo que estamos trabajando acá es la materia que está en la guía, pero aquí se las voy explicando de forma que si tienen dudas sobre ella, más adelante, es cierto, yo pueda resolvérsela. Cuando hablamos de territorialización, es un concepto que tiene que ver con poblar lugares en los cuales antes no vivían personas. ¿Ya? Es decir, si un grupo de personas se va a vivir a una isla desierta, estamos hablando de que ellos están llevando a cabo un proceso de territorialización. Están incorporando un territorio que antes no pertenecía a nadie. En cambio, cuando nosotros hablamos de desterritorialización, tiene que ver con lo mismo, de que va a irse a vivir a un lugar determinado, un grupo de personas, pero para eso va a expulsar a quienes vivían en ese lugar. Por eso se habla de que el proceso que nuestro país hace, por ejemplo, en gran parte de la zona sur de Chile, es un proceso de desterritorialización. Ahí se van a vivir chilenos, ¿cierto? Amparados por el Estado, respaldados por el gobierno de turno, pero se expulsa de esas zonas a las comunidades indígenas que allí vivían. En cambio, si un grupo de personas se va a habitar una isla desierta, donde no había ningún grupo humano antes, es un proceso de territorialización. Lugares deshabitados, territorialización. Lugares que ya estaban habitados y en los cuales yo expulso a la gente que ahí vivía, es desterritorialización. Es decir, le quito el territorio a un grupo y se lo entrego a otro. Ahora vamos a, ya llegando a la parte casi final de la clase de hoy día, vamos a ver el tema de la ocupación de Chiloé. Cuando se termina el proceso de independencia en Chile en el año 1818, solamente en una sola parte de Chile quedaban tropas leales al rey, soldados españoles. Estamos hablando de la isla de Chiloé. Debido a su distancia y a la dificultad geográfica del terreno, es una isla que está apartada, ¿cierto?, a cientos de kilómetros de la zona central de Chile. Las tropas realistas se van a mantener ahí durante 8 años. Van a estar, en cierta forma, manteniendo la soberanía española en ese territorio. ¿Cómo se va a acabar esto?
en el año 1826 va a llegar un penquista destacado, don Ramón Freire, quien va a ir a cargo de un ejército y va a expulsar a los españoles de estos territorios, y ellos se van a terminar rindiendo y van a firmar, con esto se consolida la anexión de la isla de Chiloé al Estado de Chile y al territorio chileno, ¿ya? Recién en el año 1826, a través del Tratado de Tantauco, que es la rendición de las tropas realistas y la entrega del territorio a nuestro país. En el caso de la zona de Magallanes, más adelante les voy a mostrar un mapa que explica el tema de la zona estratégica, ¿ya? En esta época, si ustedes querían ir desde Europa hacia la zona de Asia, lo más probable es que tuviesen que cruzar por el Estrecho de Magallanes. ¿Cómo se vaya a llevar a cabo su ocupación? En el año 1843, el presidente Bulnes, ¿cierto?, ordena la fundación de un fuerte con la finalidad de que ahí se instale un contingente militar, y este contingente militar también va a ir acompañado de exploradores y de algunos científicos, y van a empezar a investigar el entorno. Van a hacer un reconocimiento del lugar, buscar la mejor ubicación para instalar una ciudad. Y 6 años después, ya una vez que se hizo este reconocimiento del territorio y se logró controlar también a los pueblos indígenas que había a su alrededor, se funda la ciudad de Punta Arenas. O sea, primer paso, enviar ciertos militares, reconocer el lugar, lograr el lugar perfecto para instalar la ciudad, y una vez que ya lo tenemos decidido este lugar, fundamos la ciudad de Punta Arenas. Este mapa, si ustedes lo miran, ¿cierto?, aparecen unas flechas. Estas flechas lo que nos muestran a gran escala son las rutas comerciales de la época. Piensen en lo siguiente, lo voy rayando acá encima. Si nosotros queríamos ir desde España acá, se alcanza a ver una X roja, ¿cierto? Está muy delgado. Y ahí sí. Yo necesitaba ir desde España hasta Filipinas, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar? La única ruta que tenía, ruta rápida, confiable, y que no fuese un peligro, era cruzando por el Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Yo salía desde España, iba con mi barco, cruzaba el Estrecho de Magallanes, llegaba a Valparaíso, ahí cargaba ciertos alimentos, agua, vendía algunas cosas, y de ahí seguía hacia Asia, ¿cierto? Porque si nosotros seguimos hasta el borde del planeta, no nos vamos a caer a un abismo, ¿cierto? Porque todos sabemos que la Tierra no es plana. Y ahí damos vuelta y llegamos hasta Filipinas. Por lo tanto, el Estrecho de Magallanes era una zona fundamental para el comercio entre el océano, lo voy a marcar acá, entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Por lo tanto, quien controlase el Estrecho de Magallanes iba a controlar el intercambio comercial entre Europa y Asia. Y en esa época estamos hablando de miles de millones de monedas de oro. Todo esto va a seguir intacto hasta el año 1914, porque en el año 1914, lamentablemente para Chile, Estados Unidos va a construir un canal aquí en Panamá. No sé si ven ahí donde marqué con una línea. Por lo tanto, el día de hoy, si un barco necesita ir desde Chile hacia Europa, probablemente va a cruzar por el Estrecho de Panamá. ¿Y por qué? Porque el mar aquí en esta parte, como lo dice su nombre, Océano Pacífico, las aguas son muy tranquilas. En cambio, el océano, acá en la zona más cercana a la Antártica, las condiciones climáticas son muy adversas, el oleaje también es bastante grande y peligroso, por lo tanto me voy a ir por el Estrecho de Panamá. Y eso va a ir haciendo que con el tiempo el puerto de Valparaíso vaya perdiendo peso en cuanto al mercado internacional. De hecho, el día de hoy los principales países que usan el canal de Panamá, tenemos en primer lugar Estados Unidos, que cruza desde la zona este, ¿cierto? Desde Nueva York hasta California, cruzando el estrecho. En segundo lugar está China, que es el principal productor industrial del planeta. Y en tercer lugar, el país que más utiliza el canal es Chile. Esto debido a la gran flota de navíos mercantes que tiene nuestro país. Eso es lo que nos permite exportar nuestros recursos y nuestros productos al extranjero, y también lo que nos permite traer productos desde todos los lugares del mundo. No sé si quedó en claro este tema de la importancia territorial. Voy a borrar todas las rayas que hice encima.
Ahí sí. Ya, ahí sí. Ahora vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver con la colonización de la zona sur de nuestro país, pero no la zona austral, como habíamos visto antes, sino que acá del sur del río Tolten hacia abajo. El día de hoy eso sería como de Villarrica, más o menos, hacia la zona sur, como hasta Puerto Montt, más o menos. Este territorio antiguamente estaba poblado, perdón, por comunidades huilliche y solamente había presencia de chilenos en la ciudad de Osorno y de Valdivia, que eran como lugares, eran prácticamente puntos de resistencia que habían ahí a los pueblos indígenas. Pero una vez que nuestro país ya empieza su vida como país independiente, va a empezar un proceso en el cual se va a buscar consolidar este territorio. Hasta el día de hoy existen conflictos con las comunidades indígenas de esta zona, cosa que ustedes lo vean en la televisión y en los diversos medios. Existen reclamos territoriales porque muchas comunidades consideran que simplemente se les quitó la tierra en los que ellos habían vivido miles de años. Y eso probablemente es un problema que viene hace cientos de años y probablemente sea un problema que perdure por el tiempo, que no va a tener una solución pronto. Pero para poblar estos lugares se van a empezar a traer personas desde el extranjero, principalmente. Si ustedes han tenido la suerte de ir a Puerto Varas, por ejemplo, o a Frutillar, es cosa de que ustedes vean los edificios que hay en las ciudades y van a notar que hay una influencia europea, específicamente alemana. La imagen que está acá al lado izquierdo es una de las iglesias principales que está en la ciudad de Puerto Varas, que se puede ver desde la orilla del lago Yanquihue. Y se nota claramente la influencia alemana en su construcción. También en Valdivia. Hay muchos edificios que tienen esta herencia arquitectónica alemana y que nos permite identificar que fueron en muchas ocasiones casas o comercio de migrantes alemanes que llegaron a nuestro país. Para llevar a cabo todo esto, el gobierno se lo va a encargar a Bernardo Felipe, y Vicente Pérez Rosales, van a ir a Alemania. Ellos se van a instalar allá con una oficina de migración, ¿cierto? Era una oficina que colocan carteles y empiezan a buscar colonos, a quienes el Estado les ofrecía pagarle el transporte, también les entregaban acá tierras, pero estas familias tenían que llegar con la promesa de que ellos se iban a encargar de sacarle provecho económico a la tierra que le entregaban. Si el gobierno les entregaba 15 hectáreas, esas 15 hectáreas eran para que esta familia, no sé, por ejemplo, cultivara trigo, o para que pusiera una fábrica de cerveza, por ejemplo. Que hay varias familias alemanas que van a instalar fábricas de cerveza. De hecho, hay una marca que se instala en la zona de Valdivia, ¿ya? El apellido era Anbanter, que después da nacimiento a la cerveza Kunzmann, una marca reconocida a nivel de país. Y esos son migrantes alemanes, que llegan al país y se instalan con fábricas y otros tipos de industria. En el año 1849 llega el primer grupo con 200 personas, y estas eran seleccionadas de forma personal por Felipe y por Pérez Rosales. Ellos elegían a la familia. Se buscaba que fuesen familias trabajadoras, que tuviesen cierto nivel de ingresos también, y que vinieran con la intención de no volver a Alemania, sino que de quedarse acá y establecerse en nuestro país. Ya. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora, porque estos son los temas principales que teníamos que trabajar el día de hoy. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, puede aprovechar ahora para hacerla. Pueden escribir, abrir el chat. Le voy a sacar un pantallazo a las personas que estuvieron acá presentes. Si quieren preguntar, aprovechen ahora. Es más rico que tú, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer aparte de eso? Creo que no sé. No me digas. Daniel, ¿estás bien? ¿Estás bien? Es que mi hermano no me deja hablar. Ah, bueno. ¿Qué le pasó al hermano? Está un poco hiperactivo. Sí, yo creo. Está bien. ¿Algo que quiera agregar, Daniel? ¿Hablando en serio? ¿O estamos bien? No, nada. ¿Se entendió los temas? ¿No les quedó ninguna duda de lo que estuvimos hablando hoy día? Sí, se entendió muy bien.
Ya, Fue muchas gracias. Entendió interesante. súper. Gracias, Francisco. Gracias, Ignacio. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran compartir. Voy a dejar de grabar ahora.